Hoy en el enganche, Mundial Sub-17. Portugal es campeón del mundo y además vamos a hacer el 11 ideal del torneo. Muy buenas, enganchados, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hemos tenido una semana evidentemente repleta de fútbol. Siempre miramos la Champions, siempre miramos los torneos de los jueves europeos que tanto nos gustan y evidentemente las ligas que siguen su actividad. Pero durante los últimos tiempos, las últimas semanas, prácticamente el último mes, hemos tenido un torneo de los que somos aficionados al fútbol juvenil, nunca nos podemos perder y lo teníamos apuntado en letras mayúsculas desde hace mucho tiempo. Estoy hablando del Mundial Sub-17. Es un torneo que nos hace muchísima ilusión siempre seguir, que es tremendamente complejo porque está ahí metido en el calendario de una manera un poco insertada a última hora, lo cual hace que sea muy complejo de seguir, pero hemos podido ver la mayoría de sus partidos y, como siempre hacemos aquí con este tipo de torneos, analizamos el campeón, analizamos los mejores jugadores y vamos a hacer un 11 ideal del torneo. Y ya estáis viendo aquí quien tengo a mi derecha. Voy a presentarle porque seguramente mucha gente a lo mejor no lo ubica, pero quiero que apuntéis desde ya las redes sociales de Scout Promises, que las lleva desde hace un tiempo y además con todo detalle el bueno de Gonzalo Málaga, que ha atendido a la llamada del enganche y aquí está ya con nosotros. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena. Pues yo empezar dándote las gracias a ti porque para mí es un placer estar aquí hablando contigo y de un mundial, sobre todo, como has dicho tú, que a la gente a la que somos aficionados del fútbol base disfrutamos siempre viéndolo, la verdad. La verdad que ha sido un torneo muy especial, ha tenido un montón de detalles, pero vamos a analizarlo aquí todo. Lo primero que queremos es que deis a comentarios, nos dejéis qué os ha parecido el torneo, si lo habéis podido seguir mucho. En España se ha visto en FIFA Plus, si habéis disfrutado de algunos jugadores en particular, si os ha gustado esa Portugal que ha acabado ganando el torneo, si os ha gustado los austríacos que han sido probablemente la revelación del mismo, qué ha pasado con el resto de selecciones, todo lo que hayáis querido destacar, las sudamericanas, las asiáticas, las africanas, todo aquí desde ya. Os suscribís al canal, que hacemos contenido de esto a diario, fútbol internacional 100%, no hay ningún canal que haga tanto contenido de fútbol internacional todos los días y menos que vaya a hacer un análisis como el que vamos a hacer ahora mismo de Mundial Sub-17. Así que comentar, campanita activada, suscribíos al canal y arrancamos con lo que ha sido lo primero de todo, seguramente, Gonzalo. Ya estoy poniendo en pantalla la victoria de Portugal ayer. Esto lo estamos grabando un jueves. El partido fue final en Qatar, donde se ha desarrollado todo el Mundial. 1-0 ganó con gol de Anísio Cabral, que ha sido una de las estrellas. Vamos a diseccionar después a Portugal. Vamos a diseccionar el 11 ideal que vamos a hacer, que hemos hecho entre los dos del torneo. Pero, evidentemente, lo primero, una final donde creo que se vio de alguna manera, Gonzalo, esa sensación que da Portugal de tener muy buena gestión de los tiempos de los partidos, saber esperar su momento, ir madurándolo hasta que vayan apareciendo opciones, porque la selección austríaca es una selección mucho más punzante, de momentos más concretos que había sabido aprovecharlo muy bien, y era una final muy igualada que al final se acaba destacando todo con un gol de Anísio Cabral. ¿Qué te pareció la final? Sí, sin duda, totalmente de acuerdo con lo que dices tú, porque se ha demostrado, yo creo, en este torneo que a pesar de que hay selecciones como se puede tener el caso de Brasil, incluso Inglaterra, que pueden tener mayor talento individual, está claro que desde mi punto de vista la selección mejor trabajada ha sido sin duda Portugal. También se nota que viene un poco de ser campeón este mismo año del Europeo Sub-17, Sí. y es un grupo de jugadores que vienen ya integrados perfectamente y un equipo que sin duda está trabajado para adaptarse a cualquier situación del partido. La verdad que ha sido una selección que ha ido madurando muchísimo durante el torneo. Solamente ha perdido un partido, lo recuerdo esto, solamente ha perdido un partido. Lo hizo además en la fase de grupos cuando ya estaba clasificada prácticamente. Perdió ante la selección de Japón por un gol. Pero ha sido una selección que está basada principalmente en todo lo bueno que había hecho ya en la Eurocopa Sub-17. Pero han destacado muchos jugadores que le han dado equilibrio, sobre todo solvencia. Es verdad que el partido de ayer está tremendamente igualado. Es verdad que en algunos momentos seguramente Austria pudo meterse en el partido, pero es verdad que esa sensación de colectivo, coral, de tranquilidad, de madurez, de esperar su momento, ha sido lo que ha dado a Portugal el premio definitivo. Vamos a hablar ahora un poquito más adelante sobre ello, pero quería primero ubicar a la gente sobre el hecho de que, como decía, se ha disputado todo el torneo y hasta el día de ayer en Qatar. Esto supone un cambio, lo digo para que la gente lo sepa y lo ubique muy bien, supone un cambio tremendo en lo que tiene que ver con el escenario internacional de FIFA, porque
es verdad que ha sido en Qatar y es verdad que va a seguir siendo ahora de manera anual y con 48 selecciones. Hasta ahora era bianual y con 24, es decir, ha cambiado por completo. Y además, Gonzalo, la novedad más grande es que dentro de todo este cambio, desde ahora va a ser anual, pero además en Qatar, 5 ediciones seguidas, con lo cual va a ser un torneo de alguna manera mucho más pequeño, más compacto en el sentido del lugar donde se va a hacer y que nos ha dejado una sensación un poco extraña. Yo he echado de menos el hecho de más sedes, el hecho de más colorido. Todos los partidos se estaban jugando en la Spire Academy, que es una academia excelente de todo el mundo, probablemente una de las mejores, que está en Doha y que da la sensación además que le da mucha tranquilidad a FIFA a la hora de decir, se va a disputar aquí el Mundial, porque allí hay 14 estadios, se ha jugado en 8 de ellos, menos la final, que se ha jugado en el campito que está al lado. Estoy poniendo ahora una imagen donde se ven todos los campitos, de fondo el Califa, que fue donde se disputó la finalísima de Portugal y de Austria. Pero ¿qué te ha parecido el hecho de que no haya quizá demasiados escenarios, que todo haya sido en el mismo sitio? A mí me ha dejado un poco frío, eso tengo que decirlo. Sí, no, yo estoy de acuerdo que para todos los que somos aficionados al fútbol, el hecho del ambiente en escenarios como son los mundiales y la Eurocopa implica mucho, o sea, mucha diversión y mucho disfrute desde fuera. Y el caso, por ejemplo, de que las semifinales o los cuartos de final, que ha habido grandes partidos, se disputen en un estadio en el que realmente la grada y el público es tan bajo, pues creo que sin duda esos partidos se realizan en el mismo escenario que se realizó la final y probablemente el ambiente y todo desde fuera, tanto para nosotros los espectadores como para los jugadores, lo que es la experiencia hubiese sido mucho mejor, está claro. Da una sensación de estar todo muy empacado, porque ya habéis visto la imagen, os voy a poner ahora otra, de la Academia de Doha en Spire. Veis que está todo muy cercano. Imaginaos como un centro deportivo de alto rendimiento, de la Academia Spire es mayúscula, es referente mundial, de allí han salido un montón de jugadores, no solo Qatar claramente ha crecido como selección allí, sino que además también tiene vinculadas otras escuelas de fútbol por todo el mundo, que al final tiene su epicentro precisamente ahí. Imaginaos que se juega todo como si fuera Wimbledon en tenis, es decir, todo en la misma zona y allí se juegan todos los partidos menos el más grande de todos. Eso da la sensación de mucha comodidad para las familias que hayan ido a disputar, las propias selecciones, los árbitros, todo está en casa, todo está cercano, todo está en un ambiente muy familiar precisamente. Pero para el que lo está viendo, sobre todo desde la tele, deja muy frío porque parece que todo es lo mismo. Al mismo tiempo que se está jugando un partido, se ven imágenes en algunos momentos de otro partido en el campo de al lado y ese tipo de cosas que yo hasta ahora había visto mucho en fútbol femenino sub-17, por ejemplo, que ha pasado también, le quita un poco de fuerza. Lo digo esto porque evidentemente yo creo que para FIFA, más allá de todo lo que representa que Qatar vuelva a ganar otro mundial, que esto ya sabemos lo que puede representar ahora mismo por cómo está montado el escenario de fútbol, pero le ha dejado un toque de mucha mayor frialdad, más sensación de no acabar de expandir bien los tentáculos de lo que representa un mundial, que tengan mucho más colorido, que tengan muchas más aficiones en diferentes lugares, más ciudades. Y es verdad que a mí desde ese punto de vista le tengo que poner una nota negativa, aunque entiendo que para darle un toque coral, la verdad que si se quiere complicar mínimo FIFA, se lo da a Qatar y Qatar se lo soluciona porque evidentemente ahora mismo en eso son absolutos especialistas, más allá de que el Califa, que es el estadio que está al lado que estoy mostrando en esta imagen, es gigantesco y evidentemente ayer ni mucho menos se iba a llenar, se iba a completar el aforo para ese partido. Así que Gonzalo, más allá de la frialdad que nos ha dejado el hecho de que se haya jugado en Qatar en estas circunstancias tan anómalas, tan nuevas y que no conocíamos hasta ahora, la verdad que quien ha ganado ha sido la selección portuguesa. Vamos a analizarla un poquito más a fondo. Estamos viendo ahora mismo en pantalla lo que ha sido el 11 de la final. El 11 que a mí lo que más me ha llamado la atención es que cuando he revisado el 11 de la pasada final de la Eurocopa, que comenté yo aquí precisamente además en televisión, como solemos hacer normalmente con este tipo de torneos siempre que está España, he revisado ese 11 y es el mismo 11 exactamente por posiciones y nombres que ganó la Eurocopa hace unos meses 3-0 en la final a Francia. Así que, Gonzalo, lo primero de todo es que ha mantenido tranquilidad el seleccionador Vino, que es José Lima, Vino es su apodo, que ya lleva desde 2020 en la federación, que conoce perfectamente esta generación porque ha hecho todo el salto con ellos desde prácticamente la sub-15 y son chicos que los ha ido formando él, ha mantenido la base y creo que ese es el gran pro, el gran plus que ha tenido la selección portuguesa, que prácticamente viene trabajando con lo mismo y eso le ha dado una sensación de empaque y de equilibrio que es muy difícil encontrar a veces en estas edades. Sí, sin duda, es que es lo que tú dices, realmente el hecho de que sea un equipo que ya viene a ser campeón de la Eurocopa pasada, sub-17, jugadores que ya se conocen entre ellos, tienen mecanismos que probablemente otros equipos que
no vienen con tanto rodaje, no tienen, y al final se nota que, aparte de obviamente la calidad individual, era el equipo que más en bloque jugaba, yo creo. Da la sensación, además, que hemos visto jugadores con un potencial muy alto. Vamos a ir analizando de alguna manera a toda la selección. Estoy poniendo ahora mismo en pantalla al que ha sido finalmente elegido portero del torneo. Yo aquí tengo muchas dudas, luego vamos a hablar de ello, pero ha sido portero Romario Cuña, que es el único, para que la gente se haga una idea de lo que decíamos del equilibrio, de mantener la misma base, de seguir proyectando los mismos jugadores en la misma posición, mismo rol que hace unos meses. Es el único que no juega ni en el Porto ni en el Benfica del 11 inicial de la selección portuguesa. El resto es que no hay ni siquiera jugadores del Sporting Club de Portugal, que es algo llamativísimo, porque siempre suele tener en las divisiones inferiores de Portugal incluso la mejor cantera, me atrevo a decir, y mira que son todas muy buenas, me atrevo a decir que incluso el Sporting Club de Portugal es la que tiene más brillantez y normalmente una mayor enjundia dentro de lo que es el fútbol portugués. Y sin embargo aquí, salvo Romario Cuña, único portero, el único que no juega ninguno ni en Benfica ni en Porto, él juega en el Braga. Ha sido un portero que ha dejado algunas dudas, me parece, en algunos momentos puntuales del torneo, sobre todo con los pies, pero es verdad que al final le daba un equilibrio también en la misma línea. Es decir, me da la sensación que primero no ha tenido un súper gran competidor y a medida que Portugal le ha ido requiriendo más cosas, ha ido mejorando. Sobre todo hay que tener en cuenta que es un portero, a mí me parece que es muy bueno en reflejos, muy bueno en el 1 contra 1, se hace muy grande en ese tipo de acciones, Gonzalo. Sí, sin duda. Yo en este caso estoy de acuerdo contigo en que, a pesar de que lógicamente el mundial suyo es muy bueno, al fin y al cabo Portugal, como estoy diciendo, encaja solamente 4 goles en 8 partidos. Este dato es una barbaridad, pero yo estoy un poco de acuerdo contigo en que el dato es un poco más grupal, en el sentido de que la defensa, por ejemplo, que una defensa para mí sin duda es la mejor del torneo, el trabajo un poco los centrocampistas, y ya no es tanto de cosa del portero, que realmente, aunque ha tenido momentos muy destacados como la tanda de penalti y las semifinales, que para un penalti y al final hace que su equipo se clasifique, no, para mí tampoco es el portero más destacado del torneo. Sin embargo, ha ganado ese guante de oro. Es verdad que al final este tipo de premios, ya sabemos, en algo tan concreto como un portero, pues al final tiene que ser el que más ha jugado, el que probablemente ha llegado a la final, pues hay una serie de méritos adquiridos y eso FIFA evidentemente también lo premia. Estamos viendo algunos jugadores de esta selección, vamos a ir analizando. A mí me ha gustado mucho, más allá de que voy a decir el 11 completo, es Romario Cuña el portero, la defensa, que ahora nos decía Gonzalo que ha sido la mejor del torneo, 4 goles nada más en contra, es con Banjangri por un lado, Chelmic, Furtado y Neto. Estoy poniendo en pantalla a Neto, el lateral izquierdo, que a mí particularmente lo tenía clarísimo desde el principio porque ya me había gustado mucho en la Eurocopa pasada, pero es un jugador que se proyecta muchísimo en ataque, ha marcado 4 goles, ha sido una de las sensaciones cada vez que necesitaba proyectar alguna idea, alguna calidad diferente, algún punto diferencial. Portugal, él aparecía con esa proyección, siendo capaz de meterse también muchas veces por dentro, pero sobre todo con mucha profundidad. Gran disparo, 4 goles para un lateral, Gonzalo, en este tipo de torneos es muchísimo. Sí. Es un dato bastante destacado, la verdad. O sea, yo estoy de acuerdo contigo que el mundial de José Neto es increíble, pero ya no solo de José Neto, sino el de Banjaki también. O sea, yo en este caso, los dos laterales que tiene Portugal, me parece, con un correcto desarrollo, van a llegar los dos al fútbol profesional prácticamente seguro, porque son dos laterales tremendamente potentes, no sufren absoluto en defensa, incluso quiero decir que los dos, a pesar de lo que tú dices, son muy destacados en ataques, que en defensa también cumplen a la perfección, tienen un poderío físico. Los dos, de hecho, no tengo ahora mismo el dato, pero son bastante altos, creo que pasan el 1,80 m los dos. Sí. Y tienen tanto un recorrido para subir, bajar y un criterio en ataque cuando se incorporan, que la verdad que sin duda yo creo que laterales de mucho futuro los que tiene aquí Portugal. Son laterales muy modernos en el sentido que se proyectan muy bien en ataque, pero es verdad que tienen corpulencia como para ganar muchos duelos defensivos, y esto también ha sido muy diferencial en una selección en la que ha funcionado muy bien. No me quiero olvidar de Furtado, que evidentemente también ha sido uno de los mejores del torneo y que además ha sido elegido tercer mejor jugador del torneo. Es verdad que creo que también apoyado por el hecho de que Portugal ha sido una roca defensiva, pero es un jugador Furtado que ahora vamos a hablar también un poquito más de él. Le hemos elegido en el 11, ya lo vamos adelantando después del torneo, pero un jugador altísimo y sobre todo un jugador de medir muy bien, de ir muy bien al tackle, de ir muy bien al corte, de tener una capacidad tremenda para jugar con espacios y no demasiado limitado en salida de balón, que es algo que esta Portugal por momentos también ha necesitado. Estoy mostrando al lado de José Neto al delantero Anísio Cabral, porque en esta foto salen celebrando un gol. Anísio ha marcado 7 goles. Fíjate que a mí aquí me ha sorprendido mucho, Gonzalo, te lo tengo que admitir, porque yo cuando le hice en la Eurocopa me pareció un jugador de piernas largas que iba muy bien para ser capaz de expandirse en campo contrario,
poder ser muy directo para un juego que no casaba mucho con el concepto de tener muchísima posesión y que sin embargo aquí ha mostrado una pegada tremenda. Y me ha sorprendido mucho porque, insisto, la Eurocopa no tuvo esa capacidad de ser tan resolutivo, de ser tan determinante y al final ha acabado marcando 7 goles, que es una cifra que evidentemente toda selección top de las que puede aspirar a ganar necesitaba un killer, y el killer de Portugal ha sido Anísio Cabral, chico del Benfica. No, totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que lo que vimos lo vimos ya Anísio Cabral en el pasado Europeo Sub-17. Teníamos claro que el poderío físico, el juego de espalda, la forma y la potencia de atacar el espacio lo tenía ya, pero lo que venía un poco mostrando carencias es la hora de definir, la hora de materializar las ocasiones que tenía, y sin duda este Mundial ha conseguido 7 goles, que es un dato muy, muy grande. O sea, creo que es el segundo máximo goleador del torneo. Y un posicionamiento dentro del área y un remate de cabeza tanto en el juego aéreo como para bajar balones que está claro que ha sido muy destacado y lo ha mejorado mucho respecto al pasado Europeo Sub-17. Siempre se suele decir que las selecciones en este tipo de torneos tienen que ser resolutivas en las dos áreas. Desde luego en su propio área Portugal, con la defensa sin un grandísimo portero, insisto, ha sido capaz de hacerlo, y en ataque ha encontrado pegada, porque además prácticamente todo lo ha acabado haciendo Anísio, porque completando el 11 de Portugal está Quintas y Bernardo Lima en el centro del campo, está Mateus Mide, que ha sido el crack del torneo, ahora vamos a hablar más de él, pero a lo que me refiero de la faceta ofensiva, está Anísio Cabral con 7 goles, pero después Duarte Cuña, que a mí era un jugador que me encantaba y que en europeo de hecho le puse como uno de los top antes de empezar el torneo porque me había encantado cuando lo había visto con las divisiones inferiores del Porto, pero ni él, ni Duarte Cuña, ni Steven Manuel, el chico del Benfica por el costado izquierdo, que ha marcado un gol, han tenido demasiada pegada, es decir, casi todo lo ha acabado solucionando mucha jerarquía del propio killer y de la defensa, que es algo que es verdad que hay que dominar en este tipo de campeonatos, pero fíjate que normalmente la Portugal de los últimos tiempos siempre tiene un creativo. Es verdad que, por ejemplo, recuerdo haber visto en uno de los pasados sub-17 a Rodrigo Mora, que fíjate lo que es hoy Rodrigo Mora, es decir, el creativo, el talentoso siempre lo ha tenido, pero también jugaba mucho por fuera. Fíjate, de esta generación, por ejemplo, un año más grande es Giovanni Kenda, que es un pedazo de extremo que podría haber estado en este tipo de generaciones. Y sin embargo, es verdad que esa tipología de extremo no lo hemos visto, porque Duarte Cuña no es tan extremo y Steven Manuel quizá un poco más, pero también al final acaba metiéndose mucho por dentro. Son otra tipología de jugadores. Pero me quiero centrar en dos. En Quintas, que fue elegido el mejor jugador, voy a mostrar aquí una foto de él, mejor jugador de la Eurocopa Sub-17 de verano, jugador de centro del campo del Benfica, chico que para mí es el termómetro, es el cerebro absoluto. O sea, cuando Portugal quería arrancar la pelota, Quinda, digamos, que la agilizaba, y cuando quería entrar en el congelador, le paraba. Es claramente el termómetro de Portugal, y qué difícil es encontrar un jugador que mida bien los tiempos en este tipo de edades. Es tremendo. No, a mí lo que más destaco de Quintas, como has dicho tú, es la madurez que muestra a sus solo 17 años. Y es que a mí me recuerda mucho en este sentido a Kimmich, en el sentido de que es el capitán, el equipo juega a lo que Quintas quiere, el equipo juega al ritmo que Quintas lleva el balón. Y aparte de la calidad y el criterio que tiene el balón a la hora de sacar el balón y a la hora de distribuirlo, muestra un trabajo y un sacrificio para el equipo. Que muestra de ello es que tenéis aquí el dato apuntado de que ha jugado todos los partidos y en todos menos una ha tenido que ser sustituido. Muestra del sacrificio y del despliegue físico que lleva, que también ha sido esencial en el Mundial de Portugal. Evidentemente tenemos que centrarnos más allá de Quintas como ese jugador metrónomo de esta selección. Estoy poniendo la foto ahora mismo de Matías Mide, que ha sido el jugador diferencial, el creativo, el que todo el mundo sabe que normalmente hay un fantasista en todas las selecciones. Portugal, como decimos, suele tener esta tipología de jugadores, pero es el que se inventaba el último pase, el que llegaba desde segunda línea, el que agitaba y potenciaba todo el carácter ofensivo del equipo. Es un jugador de los que normalmente Portugal fabrica. Después es verdad que difícilmente este tipo de jugadores son aplicables súper a la élite, les cuesta mucho más ese salto porque hay otra manera de entender el fútbol cuando uno se planta en la élite. Pero en estas edades, tener un jugador como Mateus Mide es normal, al final ha sido elegido Balón de Oro del torneo, es un jugador diferencial, Gonzalo. Sí, sin duda, porque es lo que tú dices, al final estos equipos, por mucho que se trabaje en muchos mecanismos, realmente siempre hace falta un mediapunto, un jugador como Mateus Mide, que sin duda es el que más calidad tiene del equipo. Y el que muchas veces, cuando el equipo está un poco atascado, cuando faltan las ideas, el que en el último tercio se inventa un pase, se inventa una jugada en espacio reducido, te filtra un balón, se va de dos y al final
ha marcado mucha diferencia en estos momentos. 4 goles, 4 goles más allá de algunos de ellos diferenciales, además, en momentos donde Portugal lo estaba pasando un poquito peor. Recuerdo Portugal tuvo un partido clave en semifinales, penaltis ante Brasil, esa Brasil que llegaba continuamente a penaltis, ha jugado todas las eliminatorias prácticamente penaltis, sí. Ha ido pasando de todas, pero es verdad que en algunos partidos Mateus Mide ha tenido ese punto de fantasía que seguramente ha hecho que Portugal encuentre soluciones cuando el partido se ponía un poquito más complejo. El 11, por tanto, de Portugal es, como digo, Romario, Cunha, Vanjagli, Chelmic, Furtado, Neto, Quintas, Bernardo Lima, Mateus Mide, Steve Manuel, Anísio Cabral y Duarte Cunha. Ese es el 11. Es verdad que ha habido dos jugadores como Sega del Vitória Guimarães, que ha marcado un par de goles, que ha sido importante también, y también Aragao, un extremo del Braga, que seguramente son 2-3 jugadores de los que han aportado un poquito más entrando desde el banquillo. Vamos a ver el 11 que hemos preparado. A ver, le tengo por aquí preparado. El 11 del torneo que hemos preparado entre Gonzalo y servidor. Es verdad que cuando Gonzalo, yo le he pedido que me hiciera un 11, hemos coincidido en todos menos en 2. Así que, lo cual viene más o menos a decir que hemos visto un torneo bastante parecido. Pero lo estaba mostrando ya en imágenes y me voy a ir parando en cada uno de ellos para poder darle un pequeño análisis o por lo menos un par de detalles de cada uno de ellos. Empezamos con la portería, donde tenemos, bueno, voy a decir el 11 entero primero, me arrimo así a la pantalla para que la gente lo pueda ver bien, y después vamos analizando uno por uno. En la portería está el brasileño João Pedro, ahora vamos a analizarle. Lateral derecho, yo aquí he cambiado porque Vanjagli era una de las opciones. Yo he metido finalmente a Cándido, al brasileño. En centrales está Enduque y Furtado, el austríaco y el portugués. Neto, evidentemente, por la izquierda, como ya hemos dicho. Quintas también en el centro del campo. Con Sí, espérate que lo diga bien. Mihailovic, que no me quería equivocar con Mijatovic, que se parece bastante. El suizo, jugador que ha sido fundamental de centro del campo con 3 goles. Después Moser, que ha sido seguramente el MVP hasta que se lo ha quitado finalmente Mateus Mide, que también le hemos metido. En la derecha Samuel Ignacio, que ya fue clave en la Eurocopa Sub-17 en verano con Italia. Y arriba, evidentemente, los 7 goles de Anísio Cabral. Ese es el 11 que hemos elegido, pero vamos a ir hablando jugador por jugador, más o menos algunos de ellos. Vamos a empezar por el portero, João Pedro. Gonzalo, es verdad que encontrar una Brasil convincente en este torneo ha sido difícil, porque no hemos visto demasiada brillantez, ha sido una selección muy resultadista, porque es verdad que la primera fase la pasa sencilla porque le toca un grupo fácil, pero después es verdad que en la fase de eliminatorias siempre llegaba a penaltis, y entonces si llegas a penaltis, ¿quién iba a ser protagonista? Pues el portero. João Pedro, un portero altísimo, que mide más de prácticamente 2 metros, y que claramente ha sido un portero diferencial porque ha parado, no sé ni la cantidad de penaltis que ha parado, pero ha sido un maestro en ese arte. Sí, está claro, porque al final realmente durante los partidos lo que tú dices, João Pedro no ha destacado tanto, porque al final la fase de grupo que tiene Brasil es muy sencilla y no le llegan tanto a portería. Creo que no me acuerdo del partido, que tiene un partido que realmente no tiene ni una parada porque el equipo rival no llega, pero después en penalti, que cuando Brasil realmente lo está pasando mal, ha sido totalmente diferencial. O sea, por ejemplo, la tanda contra Paraguay, diría que para 2 o 3 penaltis que son de parar, ser muy buen parador de penalti, de ser muy buen portero. Sí, la verdad que con un instinto tremendo. La de Portugal incluso, que es para mí la más clave de todas, que es semifinal. Hay un momento en el que Portugal se quedaba fuera, porque Brasil estaba mejor en ese momento, y acaba siempre siendo capaz de dar una sensación más de todavía encuentro una posibilidad para interpretar mejor hacia dónde me va a tirar el rival y demás. Es que la verdad era muy difícil, y en ese partido para mí estuvo el torneo, porque esa tanda de penaltis es fundamental, justo la que él no consiguió, pese a que paró varios de los penaltis. Finalmente acabó pasando Portugal. Portugal, que evidentemente, como no podía ser de otra manera, ya hemos hablado de ella, tiene 2 jugadores en la defensa, que son Neto y Furtado, central izquierdo y lateral izquierdo, pero hemos cambiado un poco en los laterales. Yo quiero hablar de Cándido. Es verdad que tenía como alternativa, como hemos dicho, Vanjagli, el portugués, que ya le hemos citado esa profundidad. La otra opción que tenía era el irlandés Butler, que también me ha gustado. Es verdad que Irlanda luego se quedó un poco más atrás, pero seguramente ha sido uno de los mejores. Pero me ha gustado mucho Cándido,
contento porque un gol, 2 asistencias, jugador de Brasil, de lo poco destacable desde el punto de vista más de volver a encontrar laterales de toda la vida de Brasil, con mucha profundidad, con mucha proyección, además con muy buen físico, continuamente capacitado para hacer esfuerzos, repetición de esfuerzos, y a mí eso me parece que en un lateral hoy en día le puede proyectar mucho a ser un jugador muy importante, así que Cándido lateral derecho. Y te voy a dejar que hables del gigante austriaco Ndombele, que ha sido tremendo el torneo que ha hecho, 1,98, un chico que juega en el Austria de Viena, y que a mí, Gonzalo, lo que más me ha gustado de él, más allá de que evidentemente es un referente ofensivo por ese juego aéreo que ahí es un máquina, la realidad es que es ambidiestro, ¿eh? O sea, le veías tocar la pelota con una pierna, con otra, sacando el balón con cualquiera, me ha encantado en eso. Para mí, en mi caso, el central más destacado del torneo, porque al final lo que decimos, Furtado, lógicamente, entra también en el 11 porque es campeón, pero Ndombele para mí ha sido el más destacado, y es que sorprende mucho que creo que mide 1,98 m y lógicamente es muy dominante el tema del juego aéreo, el tema de ganar duelos, pero con balón es que a día de hoy da la sensación de que prácticamente cualquier central de esta categoría va muy bien con balón, y en su caso es lo que dice, es ambidiestro, es capaz de realizarte desplazamientos largos con ambas piernas, sabe encontrar el jugador libre muchas veces el centro del campo, y yo sobre todo es que le veo una personalidad a la hora de sacar el balón, que está en muchas situaciones de presión y se encuentra realmente calmado en todo momento. La verdad que a mí me ha encantado en eso, porque no te lo esperas de un jugador tan alto, con piernas tan largas, que mide tanto bien el tackle, que después tenga esa paciencia y esa tranquilidad para sacar la pelota con cualquiera de las dos piernas. Esto es un central moderno absolutamente brutal. Quiero destacar, por cierto, en portería, hemos dicho a Joao Pedro, pero quiero destacar a Muramatsu, al japonés, aunque Muramatsu es mucho decir, porque como es japo-estadounidense, unos le llamaban Muramatsu y otros le llamaban Scali. Lo digo para que la gente lo ubique también, uno de los mejores porteros del torneo también. He dudado muchísimo de si meter o no, lo que pasa es que los penaltis al final de Brasil han sido tan determinantes que por eso me ha incitado a decir yo a Pedro, pero que la gente apunte también a Muramatsu o a Scali, insisto, japonés, estadounidense a la vez, en un mismo rostro, y la verdad que se le notaba. Dicho lo cual, seguimos por el centro del campo. Quintas, que ya hemos dicho que es jugador fundamental, el termómetro de esta Portugal. A su lado, Mihailovic, que es un jugador que tiene una amplitud tremenda, un radar increíble, porque es verdad que teóricamente partía de ser un jugador más ofensivo, más enganche, y es verdad que al final ha marcado 3 goles y seguramente ha sido de lo más destacado de Suiza, pero la sensación es que es un futbolista que esta vez aparecía mucho más atrás y abarcaba mucho más rango de juego, y a mí es en eso lo que más me ha gustado, porque me ha parecido que un jugador que la selección le reclamaba para muchas cosas, al final no ha perdido su esencia y ha llegado también a segunda línea marcando bastantes goles. Ha sido sin duda de lo más destacado de Austria, porque es lo que tú dices, realmente es un jugador que mucho no lo podemos esperar partiendo de la media punta, y el hecho de que retrasase un poco su posición le ha hecho intervenir más en el juego, le ha hecho tener más peso en la distribución, y ha demostrado unas cualidades de jugador muy técnico y con mucha calidad, la verdad. Un jugador tremendo. Es verdad que él está jugando en el Friburgo, estaba revisándolo ahora, porque es verdad que recuerdo que el Friburgo tiene una de las mejores canteras de Alemania, y en los últimos tiempos es uno de los jugadores más llamativos en cuanto a capacidad de meter jugadores en el primer equipo. Lo digo porque por ahí va a tener seguramente opciones el bueno de Mihailovic. Quiero destacar un par de jugadores más que evidentemente aquí sí que nos han llamado mucho más la atención. Seguramente el jugador del torneo, por detalles diferenciales, por el que más nos ha hecho disfrutar, ha sido Moser, que es el austríaco. Ha marcado en total, lo tengo por aquí, es un jugador del Liefering, que esto, para que la gente lo ubique, es la cantera del Salzburgo total. No es el Salzburgo B, pero es el equipo satélite que tiene el Salzburg en Red Bull en su propio país. De alguna manera le tiene en su radar y le va a colocar cuando quiera él en el primer nivel. Pero es un chico que ha marcado algunos, por ejemplo en semifinales, ha sido 2 goles brutales a la selección italiana, sobre todo uno de falta increíble con la pierna derecha. Tiene un punto honor brutal, es decir, se echaba el equipo a la espalda sin ningún problema, normalmente tirando hacia adentro, golpeo seco, golpeo duro. Ha marcado en todos los partidos del torneo, incluso en algunos más de uno, 8 goles en total. Es que verdaderamente no le puedes pedir nada más, menos la final, que evidentemente no pudo aparecer y es el único partido donde no ha marcado goles. El resto ha sido jugador seguramente del torneo, y no se ha llevado el MVP porque no acabó ganando el título, si no, no dudamos nadie que lo hubiera conseguido. No, es obvio que para la mayoría de los que hemos visto el torneo es el MVP, al final no se lo lleva por lo que decimos, que muchas veces acaba reinando ahí el hecho de que el equipo campeón se lleve el MVP, pero sin duda para mí el jugador más diferencial, y
y el que más ha sorprendido a todos, porque muchos de nosotros no lo teníamos tan ubicados. Al fin y al cabo, lo de Portugal, viniendo ese campeón de la Euro, lo tenemos ubicado, pero él ha demostrado tener un golpeo fantástico, siempre partiendo de la izquierda, pero buscando el interior, un último pase también diferencial y sin duda de lo más sorprendido que nos llevamos de este torneo y para mí, personalmente, y yo creo que para ti también, el MVP del torneo. Sí, sí, sin ninguna duda. Ha sido un jugador brutal y sobre todo llamativo. Recuerdo que esta Austria se metió en el Mundial después de que España, por ejemplo, en el camino a la Eurocopa, perdió por un gol contra Austria en un partido loquísimo que pudo ganar perfectamente y a partir de ahí no pasó España, pasó Austria. Fijaos dónde ha llegado después Austria. Lo digo para que la gente se dé cuenta que un solo gol en un momento circunstancial de la fase de clasificación previa incluso al torneo, a Eurocopa, en esta categoría se acaba marcando una diferencia tremenda y fíjate luego lo que se ha acabado convirtiendo Moser, que no tengo ninguna duda que este torneo le va a proyectar y le vamos a ver en el Salzburg en muy poquito tiempo porque aquí tiene un jugadorazo tremendo. Samuel e Ignacio, Gonzalo, un jugador también que estamos acostumbrados ya a verle, le he visto mucho en la Youth League con el Borussia Dortmund, un chico que ya en la Eurocopa Sub-17 de verano también marcó diferencias, tiene mucho gol, juega más adelantado en su equipo que aquí es más un acompañante, sale mucho más de zona, no es tanto un 9, pero al final tiene olfato goleador de los italianos de toda la vida, de los que en el área necesitan muy poco para al final enchufarla, y eso en un torneo de este tipo al final acaba siendo fundamental. Sí, al final ya un poco era previsible que realizase un buen torneo porque los que lo vimos en el Europeo Sub-17 ya sabíamos de la calidad y del jugador que era, pero realmente ha vuelto a ser para mí lo más destacado de Italia y lo que tú dices, que realmente en una Italia que ha dejado momentos grises y momentos buenos, él yo creo que en todo momento ha sido el mejor jugador del equipo y ha sido el que ha marcado más la diferencia. Fíjate que estaba mirando antes en qué posición ubicarle, porque claro, es verdad que Moser puede jugar por muchas zonas, que Samuel Ignacio una vez jugaba por la derecha, otra vez por la izquierda. Bueno, les hemos metido a los dos, aunque es verdad que por momentos pueden llegar a jugar en posiciones bastante parecidas. Y arriba, evidentemente, teníamos que elegir a Anísio Cabral, porque evidentemente ha sido el campeón, ha sido el goleador del día clave en la final y evidentemente además ha marcado 7 goles en total. Así que ese es el 11, le repito, Joao Pedro en portería, Vanjagli y Neto en los laterales. Bueno, finalmente metí a Cándido, no a Vanjagli en los laterales, con Endugne y Furtado en defensa, los centrales, Quintas y Mihailovic en el centro del campo. Podríamos haber metido ahí, por ejemplo, a C. Lucas, por ejemplo, también el brasileño, que ha estado bien también. Thiaguinho, el otro brasileño, incluso era tu opción, también le habías metido a él, otro jugador que por lo menos queremos citarle aquí porque ha hecho un gran torneo, el jugador de Gremio. En el enganche Mide, Moser por la izquierda, Samuel Ignacio por la derecha y Anísio Cabral por arriba como referente. Ese es el 11, recuerdo. Voy a poner aquí los premios finales del torneo, porque estamos viendo ahora mismo a Mateusz Mide llevándose el chico del Porto. Vamos a ver qué camino tiene también en el Porto, porque ahí es verdad que ya estamos diciendo que Rodrigo Mora juega en la posición parecida y le está costando también en la élite de alguna manera ser más importante, y es verdad que Rodrigo Mora además venía de hacer shows todavía más completos de lo de Mateusz Mide. Fíjate que ha sido brutal. Sí. Estamos viendo ahí con el Golden Globe, es decir, mejor jugador del torneo. ¿Te parece justo o se lo hubiéramos dado a Moser, Gonzalo? Bueno, yo en mi caso se lo hubiese dado a Moser, pero es totalmente entendible también porque yo creo que muchas veces en estos torneos al final se lo lleva el que ha ganado el campeonato. Totalmente. Pues ahí vemos al bueno de Mateusz Mide con ese torneo, ese galardón. Ahora estoy poniendo la imagen con precisamente su compañero Furtado, que ha sido elegido tercer mejor del torneo, y Moser a la izquierda, que además veis que tiene 2 títulos, 2 premios. Uno de ellos es el Balón de Plata y el otro es el de máximo goleador del torneo, o sea, bota de oro. Ahora estoy poniendo también a los 2 máximos goleadores, como digo, el propio Moser con 8 goles y Anísio con 7. Y para terminar, mientras vemos en las imágenes de cómo está Portugal, ha levantado la copa y cómo lo ha empezado a disfrutar, de alguna manera, ¿qué te ha parecido globalmente el torneo? No solo de Portugal, no solo de Austria, de Moser, un poco en global el torneo. Hemos visto que Europa se sigue imponiendo, Gonzalo. Hemos visto que Europa prácticamente sigue marcando el camino, tanto que en semifinales 3 de las 4 selecciones eran europeas. El resto, por ejemplo, África se metieron todas menos Costa
Costa de Marfil, Burkina Faso incluso se cargó a Alemania, que fue una de las grandes alternativas y sorpresas del torneo. Uganda de repente también avanzó bastante más de lo esperado. En Asia seguramente ese Corea del Norte, Japón, con tanto pique, con los coreanos golpeando la mano en la despedida final a los japoneses, fue tremendo también, acabaron ganando los nipones. Y en Sudamérica solo Brasil, es verdad que no mucha brillantez, pero el resto se han eliminado muy pronto. ¿Qué te ha parecido a nivel global este Mundial Sub-17 y qué crees que nos puede dejar? Algunos detalles para el futuro. A nivel global, lo que tú dices, al fin y al cabo yo creo que a pesar de que, por ejemplo, Asia y África han sorprendido bastante a nivel general, Europa yo creo que en este caso está un paso por delante. Al fin y al cabo, por ejemplo, de América, que a mí América me ha decepcionado un poco, solo he visto capaz de competir a Europa-Brasil, pues Brasil al fin y al cabo a Francia le gana 2-0, con Portugal se lleva penalti. Por ejemplo, Argentina empezó ganando el Mundial 3-2 a Bélgica y realmente Argentina tiene una selección muy sólida, pero claro, no ha sido después capaz de materializar todo el talento que tenía, porque acabó perdiendo con México. Sí. Y en el caso de África me ha sorprendido mucho Burkina Faso, quería destacarla porque tiene jugadores como Mohamed Zongo, un media punta de realmente una calidad increíble. Me ha encantado, sí, tal cual, me ha encantado. Eso es todo de los que podíamos aquí destacarte. Ya a Zongo de Burkina Faso, al brasileño Del, que ha marcado 5 goles, y es verdad que no ha sido muy brillante, pero ahí me ha dejado sus 5 goles. Y a Heskey también le querías destacar, ¿verdad, Gonzalo? Sí, Regan Heskey, porque al fin y al cabo es verdad que Inglaterra, también un poco diciendo lo que bien, hablando de lo que dijimos antes de que el Mundial pasa a tener 48 selecciones, es verdad que ha habido muchas goleadas y hay jugadores que tienen un poco los datos inflados. Creo que Regan Heskey mete 3 goles, me parece que no me acuerdo qué selección, Haití creo que es, sí. Claro, al final un poco los datos se inflan, pero creo que es el jugador más destacable de una Inglaterra que a mí me ha dejado un poco frío. Sí. Y después también quería destacar la defensa, por ejemplo, jugadores como, tiene un central que se llama Davo, sí. El portero Raheem Ouattara, que por ejemplo en el partido contra Alemania, que le ganan 1-0 a Alemania, se ve una solidez defensiva brutal. Y después a Italia le acaban perdiendo 1-0, pero porque el portero en este caso tiene un error en salida de balón, pero realmente ha sido una selección que se puede haber metido perfectamente en semifinales. Con lo cual, mientras vemos ese título que está levantando Portugal, pues nos deja la sensación el torneo que Europa se sigue imponiendo, que hemos visto algún brote fresco en África, que Sudamérica se nos ha venido bastante abajo, porque es verdad que Venezuela empezó bien, Colombia también y demás, pero al final salvo Argentina y de aquella manera no han avanzado mucho, que Asia, salvo Japón, básicamente el resto se sigue quedando en el mismo torneo, incluso la CONCACAF también nos ha decepcionado, me atrevo a decir que la que más de todo, porque todas las selecciones no han podido llegar prácticamente nada más allá de que siempre había la Fiji, Nueva Caledonia, este tipo de opciones que tienen que estar para democratizar el fútbol, pero es verdad que aumentarlo a 48 selecciones seguramente hace que también veamos resultados un poquito llamativos. Queríamos hablar de todo esto, siempre hacemos un resumen de todos los torneos inferiores, no íbamos a faltar a la cita, lo hemos hecho aquí con Gonzalo, quiero recordar, Gonzalo Málaga de Scouting Promises, quiero que sigáis su cuenta porque ahí tenéis todo tipo de detalles en internet, le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros, hemos hablado de la Portugal campeona del mundo, hemos hablado de esa Portugal con detalle de varios jugadores y hemos hecho nuestro 11 inicial. Enhorabuena, nuestro 11 ideal, mejor dicho. Enhorabuena a todos los portugueses que estarán ahora celebrando, tienen una camada buenísima para futuro. Comentarios por aquí, queremos que nos sigáis, que dejéis la campanita activada, todo para que podamos seguir creando contenido de fútbol internacional 100% cada día aquí en El Enganche.